Hola y bienvenidos a un nuevo video de Poltergeist, donde les hablaré sobre el payaso Pogo. Este era un payaso sádico que violaba y mataba adolescentes varones y los enterraba en el sótano de su casa. Después de una infancia traumática sufrida con su padre abusador, John Wayne Gacy construyó una vida de empresario y ciudadano ejemplar que lo llevó incluso a fotografiarse con la primera dama de los Estados Unidos y participaba en obras de beneficencia y era querido por unos cuantos cuando se disfrazaba de payaso. Nadie sabía que detrás de esa impecable fachada se ocultaba uno de los peores asesinos en serie de la historia criminal estadounidense. Su historia inspiró a la aterradora película de It, el payaso asesino. Cuando su padre decidió bautizarlo como John Wayne Gacy, no pensaba que su ansiado hijo varón sería un gran actor como el protagonista de La Diligencia, sino que encarnaría ese arquitecto de masculinidad dura que él tanto admiraba. Fue al revés, porque con el correr de los años, el pequeño Johnny Wayne, que acuñaba en sus brazos cuando no se dedicaba a pegarle con el cinturón, terminaría inspirando la novela de Stephen King, en la que se basó el guión para una de las películas más terroríficas de la historia del cine. Y me pregunté, ¿qué asusta a los niños más que nada en el mundo? Y la respuesta fue los payasos. Entonces recordé la historia de Gacy. Me sirvió para crear al payaso de Pennywise, contó el escritor en una entrevista en 1986 cuando se publicó la novela. En realidad, Johnny Wayne Gacy, uno de los asesinos seriales más estudiados por los criminólogos estadounidenses, no fue el terror de los niños, sino de los adolescentes. Entre 1972 y 1978 engañó, secuestró, violó y asesinó a por lo menos 33 sin ser atrapado, oculto detrás de la fachada de un exitoso empresario que llegó a fotografiarse con la primera dama de los Estados Unidos porque se destacaba por sus actividades benéficas que realizaba disfrazado de payaso. Todos admiraban al personaje el payaso Pogo, mientras Gacy cometía sus crímenes sin utilizar ningún disfraz. En sus asesinatos tuvieron mucho que ver las marcas de su padre. Johnny Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en los suburbios de Chicago. Fue el segundo de los 3 hijos de Johnny Steele y Marion Elena, un típico matrimonio de clase media-baja norteamericana. John padre era un maquinista ferroviario, amante de la pesca, los deportes duros y la bebida, cuya mayor aspiración era tener un hijo varón para educarlo como un verdadero hombre. Por eso el nacimiento de John lo dio una alegría que le hizo olvidar la frustración que había sentido como la llegada de Karen, su primogénita. Sin embargo, esa felicidad inicial no tardaría en transformarse en decepción. El pequeño John distaba de ser lo que él aprendía, el chico obeso que evitaba jugar con otros pibes del barrio y prefería quedarse en la casa pegado a las polleras de su madre y de sus hermanas. En la escuela se mostraba tímido y solitario y sus notas estaban lejos de ser mínimamente buenas. John sentía que su único hijo varón se desviaba del camino que él había trazado y decidió corregirlo a cintazos. Cuando volvía del trabajo se encerraba en el sótano de la casa donde tenía un taller y le daba a la botella de brandy. Ya entonado subía con un cinturón en la mano
para enderezarlo y le pegaba al tiempo que gritaba maricón, estúpido y nene de mamá. Los intentos de John. Al llegar a la pubertad, John intentó por todos los medios cumplir con las expectativas de su padre. Tenía 12 años cuando se inscribió en los Boy Scouts y se ganó las insignias de supervivencia en su campamento. Uno de sus amigos de entonces, Barry Bashley, recordaría años después, cuando John Wayne ya esperaba su ejecución en el pabellón de la muerte, que una tarde, mientras jugaban en su casa, Johnny se bajó los pantalones y le mostró que tenía puesta una bombacha de su madre. ¿Qué haces con eso?, le preguntó. Me gusta verme vestido de mujer, le contestó. En el secundario salió con varias de sus compañeras con las que solía pasear cerca de su casa para que su padre lo viera. También intentó practicar algunos deportes, pero pronto tuvo que desistir. Se desmayaba cuando corría. Para 1964, John Wayne Gacy estaba en Springfield, Illinois, trabajando en una zapatería. Allí logró terminar el secundario y se inscribió en la escuela de negocios. Estaba cambiando, se mostraba estudioso y sociable. En la zapatería conoció a una clienta, Marlene Myers, con quien se casó en septiembre de ese año. Se mudaron a Waterloo, donde trabajó como gerente en un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, cuya franquicia pertenecía a la familia de su suegra. Frecuentaba la Cámara de Comercio, donde primero integró la comisión directiva y después fue elegido vicepresidente. Se codeaba con los empresarios de la ciudad y empezó a participar en actividades benéficas. También se interesó por la política y tuvo un papel relevante en la campaña electoral del gobernador de Illinois, Otto Kerner. Su nombre salía en los diarios como un importante miembro de la comunidad. En las reuniones con empresarios que visitaban la ciudad para participar de la Cámara de Comercio, John Wayne encontró una actividad sexual que lo satisfacía. Luego de los encuentros, invitaba a varios de ellos al Hotel Clayton House, donde veían películas pornográficas y tenían sexo grupal con prostitutas. Marilyn se enteró, porque era un secreto a voces, pero dispuesta a salvar su matrimonio, en lugar de reprochárselo, le pidió a John Wayne que le invitara a participar. Se integraron a un grupo swinger. En una visita que les hizo la hermana de John, Karen, Marilyn le contó lo que hacían. Una violación denunciada. Una noche de 1967, cuando su esposa y sus hijos estaban de viaje, invitó a un adolescente de 15 años, Donald Borges, a su casa. El chico era hijo de un senador amigo de John Wayne. Lo emborrachó y lo obligó a practicarle sexo oral. Después le dio $15 y le dijo que si contaba lo que había pasado, nadie le creería. Después de unos días de duda, Donald se atrevió a hablar con sus padres. Pogo el payaso. Aunque debía pasar 10 años entre rejas, John Wayne Gacy fue liberado por buena conducta después de 18 meses, el 18 de junio de 1970. Volvió a Illinois, donde salvó su familia de origen. Nadie sabía de su condena ni de sus causas. 33 víctimas en total. La primera violación seguida de muerte cometida por John Wayne Gacy databa del 2 de enero de 1972. Aprovechando la ausencia de Carol, había recogido con su auto a Tommy McCoy, un chico de 15 años. Lo llevó a su domicilio, lo violó y lo mató a puñaladas. Después lo enterró en el sótano. A 26 de sus víctimas las enterró en el sótano de la casa, a 3 bajo el piso de otras habitaciones y a las 4 restantes las tiró embolsadas en un río cercano. La cantidad de cadáveres del sótano provocaba fuertes olores y varios vecinos le tocaron la puerta de la casa para preguntarle qué pasaba.
Cuando supo que iban a liberar una orden de allanamiento que permitiría levantar los pisos de la casa, intentó una jugada desesperada para salvarse de una segura condena de muerte. Fue a ver a su abogado. Le confesó los 33 crímenes y éste le aconsejó presentarse antes del allanamiento y decirlo todo. Pero era demasiado tarde. Cuando llegó a su casa para ponerse un traje antes de ir a la comisaría, los policías lo esperaban con una orden de allanamiento firmada. Uno por uno encontraron 16 cadáveres enterrados. En los años siguientes encontrarían más, allí y en otros lugares. Pogo el payaso fue ejecutado mediante una inyección letal el 10 de mayo de 1994. Tardó 18 minutos en morir. Déjenme saber su opinión en los comentarios sobre la forma de actuar de las autoridades y del asesino. Muchas gracias por ver el video. El libro fue publicado el pasado enero. Su autor llegó a... El libro fue publicado para no ser reconocido. El libro fue publicado el pasado enero. Su autor llegó a ofrecer los beneficios